te mande. Y Aarón, tu hermano, hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. ¿Hay alguna pregunta o comentario de aquí? ¿De todo eso? ¿De los dos versículos? ¿No? Dígame. Solo. Creo que Moisés estaba temblando. Porque no era fácil a lo que lo estaban mandando. Sí. Le dije, si se cree, este faraón se cree Dios, pues tú eres igual a él, le dije, tú eres Dios también. Dios igual a faraón. Y entonces creo que eso es parte de lo que Dios puso en Moisés. Decirle, él no es mayor que tú eres igual a él. Y si él es Dios, tú también eres Dios. Y todo lo que siguió, pues, que yo no puedo hablar, pues no te preocupes que alguien va a hablar por ti. Pero es mi mensaje, no es lo que ustedes quieren, sino que es mi mensaje. Y yo creo que también que parte de la aflicción de Moisés es que quizás su experiencia con Dios no había sido mucho anteriormente. No. Ajá. Hay que ver a Moisés y a Aarón en relación a Dios y en relación a Faraón, que es diferente. ¿Verdad? Dios es el Dios de estos dos. Y lo que les pide Dios desde el principio es que obedezcan. El dueño del proyecto es Dios, no es Moisés. Moisés puede tener muchas capacidades, pero Dios es Dios. Dios no está al servicio de Moisés, ni Dios está al servicio del pueblo, esclavo. Esa lectura la hicimos. Dios los ve, los escucha, los conoce y los adopta. Cuando dice los reconoce como Dios, como pueblo. Y en uno de los diálogos con Moisés dice, los vas a decir a la gente de que ellos serán mi pueblo y ellos me tienen que aceptar a mí como su Dios. Es lo que hacemos cuando levantamos la mano. Es un pacto, es un compromiso que estamos haciendo. Lo que pasa es que en las campañas evangelísticas no dicen eso. Al menos de las que yo he oído o leído, ¿verdad? No dicen eso. Y el acto de levantar la mano no significa conversión tampoco. Eso no es conversión. La conversión es un proceso de vida, pero es una negación, es un cambio, es un ejemplo de estilo de vida, es un proceso de eso. La conversión es eso, pero es un esfuerzo, es un proceso intencionado, no a lo que vaya dándome la vida, es intencionado. O sea, si yo me meto a ser cristiano es porque tengo en la resolución de serlo, pues. No me voy a dar un año de vacación, ¿verdad? Así que me voy a alargar y regreso después de 2 años, ¿verdad? Como que si nada ha pasado. Entonces, le dice Dios a Moisés, vos vas a decirle a Faraón lo que yo te mande. ¿Verdad? Sí hay claridad en eso, ¿verdad? O sea, Dios se coloca siempre como Dios. Que nosotros no lo tratemos así es otra vaina, ¿verdad?
¿Es responsabilidad de Dios? No, es de uno. Si este no lo trata así, este viene y le dice, ¿por qué? ¿Por qué me hiciste abominable delante de los demás? Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque él quiso ir también. No lo agarró del pelo para mandarlo. O como el regateo que hacemos ahora, por ejemplo, en la actualidad. Eso de que Jesús cuando dice, vayan, hagan discípulos. Ese es el mandamiento. No otra cosa. Discípulos. Y enséñenles que hagan lo que yo les enseñé a ustedes. Es claro eso. No, pero como, como decía ahí el pastor Luis, no, pero es que hay que prepararnos. ¿Va? Yo les conté también una vez que estábamos en la sociedad de jóvenes de allá, de una iglesia donde solo ahí y aquí he sido miembro. Entonces dicen, vamos a ir a visitar y a repartir tratados en aquella época, en los 84. Uy, ya, ¿hace cuánto? 84, 50 años, 40. Imagínense, hace 40 años, ¿verdad? Y yo estaba recién llegado a la iglesia y a mí me pareció que el hermano, que era el presidente de la sociedad de jóvenes, a mí me pareció que era buena idea, ¿verdad? Entonces, vaya, pues hagámoslo. No, dicen los demás jóvenes ya, demás, que habían nacido ahí, ¿verdad? No, hay que prepararnos. Hasta la fecha nunca es preparar. Nunca. No hay que prepararse para eso. Yo le hablaba algo de eso el jueves. Hay que compartir el Evangelio. De lo que dice Pedro ahí en el capítulo 2. Comparte lo que ha hecho Dios en tu vida. O no ha hecho nada. Vaya eso. No, es que yo no soy bueno para hablar. ¿Qué? Peor que este no podemos ser. Así que solo hay que meterse en el rollo, ¿verdad? Entonces, ¿algún comentario? ¿No? Vaya, gracias. Aquí viene otra cosa que ha sido un poco, que llama la atención, ¿verdad? En el versículo 3 del capítulo 7. Y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Entonces yo me pongo a pensar, ¿y cómo es eso? Entonces Dios está jugando con Faraón. Lo ablanda, lo endurece. Lo ablanda, lo endurece. ¿Cómo lo interpretan ustedes eso? ¿O qué cosas han escuchado sobre eso? ¿O leído sobre eso? ¿Qué significa eso? De que Dios endurece el corazón de Faraón. Dígame. Yo veo aquí tres cosas como que están contraponiéndose. Uno es cuando Dios le dice a Moisés, tú eres Dios igual a Faraón. Uh-huh. Cuando habla todos sabemos que Faraón tenía un ejército poderoso. Y dice, yo pondré mi ejército, dice Dios también. Sí. Y entonces así sigue y como que son cosas que va diciendo Dios, bueno, yo voy a endurecer el corazón de Faraón, pero también voy a mostrar mis maravillas. Es decir, son cosas opuestas en la vida que como que Dios nos quiere hacer ver la realidad de aquello que nosotros no controlamos y la realidad de lo que Él ha decidido para toda la humanidad. Sí. Y así es que como al final el pueblo salió. Muy bien, gracias. Es que es cierto, ¿verdad? Porque lo que pasa es que Moisés y Aarón se enfrentan al poder, ¿verdad?
o sea, Faraón. Y eso no es de cualquiera, ¿va? No es de cualquiera enfrentarse al poder. Hay que buscar los equivalentes en la actualidad y veamos, ¿verdad? Y entonces no es fácil. Faraón creía firmemente, porque así estaba estipulado en la cultura, de que el faraón era como el dios, uno de los dioses. Pero tenía el poder de matar a cualquiera, de esclavizar a todo un pueblo. Todavía no son pueblo, pero a toda esa gente que está esclava, ¿verdad? De diferentes culturas, no solo hebreo, ¿verdad? Entonces, era capaz de destruir a cualquiera, de mandarlo a matar, de barrer con toda la familia. No era fácil para Moisés. Ahora bien, cuando Dios dice, voy a endurecer, tiene sentido. ¿De quién es el proyecto? De Dios, ¿va? Todas las acciones que va a hacer son ¿de quién? De Dios. ¿Cómo? Ajá. Entonces, el autor de lo que viene es Dios, de las plagas, pues. Pero allí hay detalles también en cada plaga, ¿verdad? Que también el pueblo esclavo va a tener que aguantarla. Y entonces, cuando Dios dice, y yo voy a endurecer el corazón de Faraón, tiene sentido. Porque si alguien empieza a insultarme y después me está tirando piedras y después me está tirando cuchillos, ¿qué creen que voy a sentir con ese? Cólera. Sí, ¿verdad? O sea, Faraón va a saber quién es el autor. Lo va a saber. Y claro, pues, es ese. Es como papá o mamá, ¿verdad? Si sus hijos se portan mal, mamá o papá lloran o se enojan y le dicen, ya ves, vos sos el que me provocas todas estas angustias. Pero solamente en ese sentido es, ¿verdad? Es en cuanto a autoría. Allí Dios no le está diciendo a Moisés, vos vas a endurecer el corazón del faraón. No le dice eso a Moisés. Lo exime de esa responsabilidad. Y sigue manteniendo su postura de Dios. Dios, Jehová, Yahvé, yo soy. Él nunca va a dejar su postura de Dios. Nunca. Entonces, es en ese sentido, dicen unos biblistas también, ¿verdad? Eso. Y lo otro es que las maravillas, solo que las maravillas no son para todos. Eso fíjense en el texto. Las maravillas no son para todos. Lo que constituiría una maravilla para algunos va a ser una desgracia para los otros. Entonces, ¿de qué depende? Como yo decía, creo que ahora hace 20 días, ¿de qué depende? Depende de que si me afecta o no la ley. Yo eso decía el segundo domingo de enero, hablando de la reforma de las leyes de tránsito, ¿verdad? Estaba escuchando a un fulano que el día viernes se hicieron en un punto en San Salvador 44 pruebas de alcohol test. Y es sorprendente, ¿verdad? Yo no lo creía, pero así dijeron después los policías. 44, el 100% libre de alcohol. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo? Sí. Ay, es que no quería eso ahí.
Pues sí, porque después de enfrentarse al poder va. Sí, 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 sí. Cabal. Muy bien. Y entonces, para algunos va a ser una desgracia las maravillas de Dios, pero para otros va a ser maravilloso. Nosotros ya sabemos la historia, ¿verdad? Y es chivo esto porque tenemos que ubicarnos en el momento en que vamos en el texto. Esta gente no sabía lo que iba a pasar. Nosotros sí. Por eso es que nosotros tenemos muchísima ventaja sobre ellos. Versículo 4. Y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto con grandes juicios. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. Bonito, ¿va? Depende de qué lado está uno. Como ya sabemos la historia, depende. Ahora, ¿qué piensan ustedes de esto? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo analizan? ¿Lo reflexionan? ¿Lo piensan? ¿Qué enseñanza pueden sacar de eso ustedes? De lo visto hasta ahorita. Muy bien. Vamos a escuchar al hermano. Cuando hay luchas hay luchas contrapuestas a un poder, generalmente se hace de una posición de la racionalidad o de los razonamientos que las personas hacemos frente a lo que creemos que está mal en el poder. En este caso, no sé si ya hoy, ¿verdad? Ya saliéndonos del tiempo del Éxodo y del tiempo de Moisés, no sé si hoy también uno reflexiona desde el punto de vista de Dios, pensando, esta lucha que se inicia tiene el carácter de justicia, tiene el carácter de equidad, tiene el carácter de derechos, porque lo contextual es eso, ¿verdad? Generalmente esto tiene que ver que va del lugar del no poder al lugar del poder. Generalmente el poder está enquistado y domina y tiene el sistema a su servicio. En el caso de Faraón era así, tenía todo el sistema a su servicio. Pero para mí, cuando uno se deja llevar por el Espíritu, en este caso Moisés, a veces uno también a regañadientes, ¿verdad? No quiere como ir por el camino que Dios señala y se quiere saltar los procesos, se quiere saltar los mandamientos. En este caso creo que yo considero esa parte como muy importante. Generalmente uno no depende de otra cosa más que pedir dirección a Dios en oración, ¿verdad? Para que Él vaya poniendo vaya haciendo el camino. Esto es solo una reflexión para decir que la docilidad para seguir esa guía de Dios
se vuelve importante, y en este sentido también Moisés y Aarón pudieron tener esa docilidad. ¿De dónde viene eso? Pues del Espíritu de Dios, ¿verdad? Y aquí yo ya no sé, ¿verdad? Cómo ubicar el asunto. Muy bien, muy bien, muy bien. Versículo 6 del capítulo... Aquí. Ya traen. De acuerdo a lo que dice el versículo 5, yo creo que Faraón no era el único que no creía en Dios, Así es. sino que todo el pueblo de Egipto, porque dice aquí, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Entonces, el endurecimiento del corazón del faraón era para que entendiera él y el pueblo de Egipto quién era el que los iba a sacar de la esclavitud al pueblo hebreo. Entonces, porque dice acá, bueno, todas esas maravillas que él iba a hacer allá, en el que dice en el versículo 4, ¿verdad? Dice, y Faraón no os dejará ir, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré mis ejércitos y mi pueblo y los hijos de Israel de la tierra de Egipto con grandes juicios. En el 3 dice, multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Sí. Entonces, ¿para qué era eso? ¿Y por qué endureció? Porque yo siempre me he preguntado, bueno, ¿y por qué Dios endureció el corazón? Entonces Dios es el culpable, no es Faraón si él se lo endureció. Pero todos los propósitos de Dios, los planes de Dios tienen un porqué. Y aquí en este caso veo que el endurecimiento del corazón de Faraón era para hacerle entender quién era Dios y que él no era el Dios como él se lo creía, sino que Dios el que iba a sacar al pueblo de la esclavitud. Perfecto. Muy bien, muy bien, muy bien. O sea, todo comenzó con el diálogo. Todo comenzó en diálogo, ¿verdad? Van, llegan, lo rechazan. ¿Quién no quiso dialogar? Faraón. ¿Quién buscó el diálogo? Dios. Dios buscó el diálogo. No los quiso aplastar, destruir, asesinar. Sí, ¿verdad? Entonces ve y habla, ve y dile. Pero ya vimos eso también en su momento, cuáles eran las implicaciones de la esclavitud y toda la riqueza que eso representaba para Egipto o para el pueblo egipcio y en particular para el faraón. Cuando esto fracasa, hay dos opciones. Yo interpreto dos opciones. No hacer nada o profundizar entonces la cosa. Y es lo que hace Dios. Lo que le llamamos maravillas, que está en el texto ahí, ¿verdad? Lo vamos a ver. No son maravillas para todos. No son maravillas para todos. Para uno representa muerte. Depende de qué lado esté uno. Depende de qué lado estemos. Ahí se van a dar cuenta cuando vayamos plaga con plaga y analizándola. Entonces, Dios ofrece el diálogo. Dios ofrece la alternativa. Y es cierto, no solo es Faraón, es el pueblo de Egipcio. Pero ¿quién prejuicia a los egipcios? En el capítulo 1, es el discurso del Faraón. Estos se van a hacer tan numerosos que cuando vaya un enemigo foráneo,
estos se van a unir con los enemigos y nos van a destruir. Pues hay que reprimirlos. Y ahí está otra clave de interpretación. Versículo 6 dice, aquí está un punto de quiebre también, ¿verdad? E hizo Moisés y Aarón como Jehová les mandó. Así lo hicieron. Para mí, ese es el nuevo cambio de Moisés y Aarón. El cambio de Dios no se ve. Es Moisés y Aarón. Si no hay cambio en ellos, no eran aptos para llevar a cabo la misión. Por mucha preparación que puedan tener, por muchas capacidades que puedan tener, por mucho problema de habla, no importa. Por muchas limitantes que pueda tener alguien, no importa eso. Pero toman la decisión de obedecer a Dios. ¿Cómo? Era Moisés de edad de 80 años y Aarón 83. No eran jóvenes. Y se mete. ¿Es que acaso la edad es, por ser la edad, impedimento para llevar a cabo la misión de Dios? ¿O es la edad de la juventud impedimento? Porque son jóvenes, pues, ¿verdad? Y están en su propia vida, y etcétera, etcétera. Impedimento para cumplir la misión de Dios. ¿No? Desde las capacidades que uno tiene, desde la condición que uno tiene, uno le puede servir a Dios si uno quiere. Se nos acabó el tiempo, hermanos y hermanas. A mí me fascina a mí me fascina esto del texto ¿verdad? Y es porque logro ver a Dios que es así en la actualidad también. Porque el actuar de Dios no se reduce aquí, ¿va? Dios actúa hoy. Dios llama ahora. Interpela ahora. Manda ahora. Hace milagros ahora. Usted iba a hablar. Dígame. Solo espere. Dios les bendiga, hermano, buenos días. Fíjate que yo pienso de que todas estas historias que ha dejado el Señor en la palabra es una similitud con lo que nosotros vivimos siempre, hoy en día, digamos, que hay un faraón en nuestra vida que nos hace buscar a Dios y nos saca de la esclavitud del pecado en que hemos estado, y a veces con grandes sufrimientos, hasta que logramos ver a Dios, ¿verdad? Y nadie echa de ver lo que estamos sufriendo, solo nosotros. Pero tenemos nosotros la opción de hacerle caso a Dios o volvernos, así como Faraón, ¿verdad? O Moisés, como usted acaba de decir. Entonces, vaya, los que le hacemos caso al Señor y nos vamos en el camino de Dios, logramos salir de la esclavitud y llegar a la tierra prometida. Cuando nosotros llegamos a la tierra prometida, ya el Espíritu Santo está con nosotros y empezamos a ver las maravillas de Dios, ¿verdad? En nuestras vidas. Y así Sí. vamos, Sí. hasta hoy. Sí. Lo único que popularmente decimos, ¿verdad? O uno aprende a las buenas o al leñazo, ¿verdad? O como Dios quiere o como Faraón. No podemos tener dividido el corazón, ¿verdad? Mitad del Faraón y mitad de Dios. No puede. No se puede. Lo que pasa es que también veamos en Moisés el cambio. Y de allí para adelante va a experimentar un cambio sustancial, significativo. ¿La conversión fue aquí al final? No, la conversión es todo esto que hemos hecho el listado.
Todo ese proceso. Porque hay algo que yo dije en su oportunidad y que se ve, que Moisés nunca dejó de dialogar con Dios. Nunca. Aunque le echó la responsabilidad, pero nunca dejó de comunicarse con Dios. Nunca. Se nota eso ahí en los textos. Y entonces uno, si por ejemplo, si no logré, por ejemplo, comprar el tinte para pintarme el pelo, me enojo con Dios. Pongo algo ridículo, ¿verdad? Porque no se me ocurre ahorita un ejemplo que valga la pena, pero entonces... Sí, por eso no me lo pinto, porque no logro. Entonces, por ejemplo, no tengo el trabajo que yo quiero y como Dios no me lo dio, me enojo con Dios. Eso es Faraón. Ni siquiera Moisés. Claro, ¿verdad? Tenemos que leerlo, reflexionarlo, orar a Dios y entonces uno va descubriendo a Dios. Esto también nos da las claves para poder ver cómo se actúa Dios en la actualidad y cómo responde Dios en la actualidad y cómo me puedo relacionar con Dios aunque tenga 80 años, 90 años, 83 años, 15 años, 18, 22, 23, 24 años, no importa la edad. Lo que importa es la decisión que yo tomo, que usted toma. No hay jubilación, exactamente. En esto no hay jubilación, ni pensión, menos. Ni en la vida ni aquí va. Entonces, Moisés 80 años, Aarón 83 años. Y para ellos la misión está comenzando. ¿Verdad? Oremos, hermanos y hermanas. Querido Dios, te agradecemos porque siempre nos llamas, siempre nos invitas, siempre nos mandas a obedecerte, a hacer tu voluntad, para poder entonces responderte adecuadamente, de manera responsable, alegre, pero también con un compromiso significativo por la proclamación de tu reino. Bendícenos para eso, Señor. En tu nombre, amén. Gracias, hermanos.